Hechos capítulo 1, y vamos a leer ahora desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Hechos capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Saben que yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo tienen seguramente, la mayoría de ustedes, en la Reina Valera de 60. Es un poco distinto, pero pueden poner atención aquí a las diapositivas o pueden estarlo leyendo ahí en sus Biblias. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera como lo vieron irse. Padre bendito, te agradezco, Señor, por este momento. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Señor, dame claridad para hablarla bien. Y, Señor, también dale a mis hermanos, Señor, esta iluminación que viene de tu Espíritu Santo, para que ellos comprendan, Señor, lo que viene aquí en tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, la semana pasada iniciamos con el estudio del libro de Hechos, y en los primeros versículos que nosotros estábamos estudiando, veíamos que Jesús les estaba recordando a sus apóstoles que el Padre les había hecho una promesa a los apóstoles. ¿Cuál era esa promesa, hermanos? ¿Cuál era la promesa que el Padre les había hecho a ellos? Estábamos en Hechos. ¿Cuál fue la promesa que el Padre les había hecho? Que Jesús dijo: mi Padre les prometió que les iba a enviar el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces, la semana pasada veíamos eso, que la promesa que Jesús les está recordando a ellos: van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y yo les explicaba, a la luz de la palabra de Dios, que este bautismo del Espíritu Santo es lo que nos habilita a nosotros como hijos de Dios, es lo que nos habilita para dar testimonio acerca del reino de Dios. Ser bautizados con el Espíritu Santo nos habilita a nosotros para dar testimonio del poder de Dios, como claramente lo dice ahí la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 8, que Jesús dice: pero recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces serán mis ¿qué? Mis testigos. O sea, lo que está diciendo ahí la palabra de Dios es que cuando el Espíritu Santo descienda sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles, el poder que les va a dar este Espíritu Santo es para hacerlos testigos. No testigos de Jehová. Bueno, verdaderos testigos de Jehová. Entonces, espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. Yo decía la semana pasada, el Espíritu Santo, según lo que observamos en Hechos, no se trata de manifestaciones, de gente que se cae, gente que se ríe. No, lo que estamos viendo en Hechos, porque claramente lo dice así la palabra de Dios, que cuando desciende el poder del Espíritu Santo, entonces los apóstoles iban a ser testigos de Dios. ¿Y qué es un testigo? Este es un término interesante, hermanos, que está ahí. Miren, hermanos, las palabras en los idiomas que están vivos pueden cambiar de significado o pueden ampliar su significado con el paso del tiempo. Todo depende de las personas que utilizan esas palabras, pero para que una palabra cambie de significado, necesita que las personas que usan aquel idioma provoquen un cambio a través del uso que le dan a la palabra. Yo ya he explicado eso en alguna otra ocasión. Mire, por ejemplo, la palabra villano. ¿Quién es un villano? Nosotros entendemos, yo te digo, ¿quién es un villano? Y tú dices, una persona mala. Es lo que está en tu mente, ¿verdad? Pero ¿sabías que originalmente esa palabra no significaba eso? Originalmente la palabra villano simplemente significaba alguien que viene de una viña.
Esa es nada más, una viña, un pueblo, un poblado. Ese era un villano. Pero luego, como sucede aquí también, siempre decimos que los malos ¿de dónde vienen? De fuera, ¿verdad? No, los malos vienen de fuera. Aquí adentro no hay ningún malo. Siempre los malos vienen de fuera. Entonces venían los villanos a las ciudades y entonces ¿a quién le echaban la culpa de lo que pasaba en la ciudad? Pues a los villanos, porque eran los que venían de fuera. Entonces empezó a asociar este término con personas malas y fue tanto el uso que se le dio así que en nuestros tiempos ya la palabra villano no significa alguien que viene de la villa, sino alguien que es malo, una persona mala. El malo de la película, el malo del cuento, ese es un villano. Pero en los idiomas vivos eso sucede con las palabras. Pueden cambiar de significado, pero depende de la gente que le está utilizando. No es fácil, ¿eh? No es fácil cambiar el significado de las palabras. Y si no, pregúntenle a aquellos que hoy nos quieren obligar a hacer un uso diferente del lenguaje. No es que ya no digas todos. Ahora di todes. Ya no digas amigos, ahora di amigues. Y nos quieren obligar y se necesita una gran fuerza para poder cambiar el significado de una palabra. Fíjense, algo parecido sucedió con la palabra mártir. Porque originalmente esta palabra, la palabra testigos, que dice ahí, el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Esta palabra en griego, si ustedes la leen, es mártires. Es mártires. Originalmente la palabra mártires significaba simplemente ser un testigo. O sea, una persona que está dando un testimonio de algo que vio, de algo que vivió, de algo que experimentó. Ese era un mártir, un testigo. Entonces invitaban a la corte, cuando iban a tener un juicio, invitaban ahí a mártires para que dieran testimonio de lo que estaban viendo, testigos de lo que habían visto ahí. Pero, bueno, y nosotros encontramos el uso de esa palabra aquí en la Biblia también, así de esa manera. Por ejemplo, en Mateo 18:15 dice la palabra de Dios ahí, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos o más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos, es la misma palabra, para que los dos o tres mártires puedan confirmar todo lo que digas. Entonces, ese uso de la palabra mártires como una persona que da testimonio de algo que vio, lo encontramos también aquí en la Biblia, pero con el paso del tiempo, hermanos, la palabra mártir empezó a mutar de significado para referirse a una persona que moría por su fe. O sea, que llegaba al punto de defender su fe, de estar tan convencido de lo que había creído, que inclusive le podían decir, si no dejas de creer en eso, te vamos a matar. Jesús es el Señor. Y los mataban. Con el paso del tiempo, la palabra mártir pasó de significar simplemente alguien que da testimonio, a alguien que está dispuesto a morir por su fe. Y encontramos ese uso en Apocalipsis. Apocalipsis 17:6. Dice la palabra de Dios, pude ver que ella estaba borracha, habla de Babilonia, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, o sea, gente que había muerto a causa del Evangelio. Es decir, los que testificaron de Jesús, los mártires de Jesús. Y me quedé mirándola totalmente asombrado. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que fue tan grande este movimiento cristiano inicial que inclusive provocó el cambio del significado de una palabra. Ahora ya no es lo mismo decir testigo a decir mártir. No es lo mismo, porque el mártir muere por su fe. Fueron tantos los creyentes asesinados por simplemente ser mártires, por simplemente ser testigos, que se resistieron a negar su fe, que luego la palabra mártir pasó a referirse a uno que muere por su fe. ¿Saben que nosotros, tú y yo, somos herederos de esa fe? Tú y yo somos, por eso el título de Hechos, el legado continúa, porque nosotros estamos de alguna manera tomando la estafeta de estos grupos, de estos creyentes que inicialmente se negaron a negar a Dios, creyeron realmente en el mensaje de Jesús y arriesgaron su vida y dieron su vida por el Evangelio. ¿Sabes tú que, por ejemplo, muchas de las libertades que nosotros tenemos, por ejemplo, como ahorita, de congregarnos libremente, adorar a Dios con libertad religiosa, con libertad de pensamiento, ¿sabes que se lo debemos al cristianismo?
Porque una de las cosas de los que los cristianos proclamamos es precisamente eso, libertad religiosa. Nosotros queremos adorar a nuestro Dios. Si los demás no quieren adorar a Dios, ese es su problema. No los vamos a obligar, pero tampoco queremos que nos prohíban a nosotros adorar a nuestro Dios. Libertad. Hermano, ser un verdadero creyente es eso, ¿verdad? Ser un mártir. Aunque no todos vamos a enfrentar persecución política o religiosa o social al punto de morir físicamente por ser cristianos, pero saben ustedes que todo creyente está llamado a morir. Todo creyente está llamado a morir. ¿Cuántos aquí dirán amén a eso? ¿Qué pasaría si ahorita se desatara una persecución religiosa aquí en Estados Unidos? ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra fe, nuestra vida por nuestra fe? ¿Qué pasaría, verdad? Pero todo creyente está llamado a morir, porque fíjense, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 3. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. De alguna manera todos tenemos que morir. Es verdad que unos entregan su vida física, pero todos tenemos que morir espiritualmente a nosotros mismos. Absolutamente todos. Cuando estamos cada vez entregándole nuestra confianza más y más a Dios, estamos haciendo morir todo lo que hay dentro de nosotros, estamos de alguna manera siendo mártires por la fe, estamos asesinando a nuestro interior, a nuestro yo interior, que desea otras cosas. Mire lo que dice Colosenses 3, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces la palabra de Dios nos está llamando a morir a nosotros mismos. Y de esta manera testificar. Y de esta manera damos testimonio. Decimos ahí, ¿cómo somos testigos ahora nosotros? ¿Cómo somos mártires? Bueno, mostrando nuestras vidas transformadas. Pero para poder tener una vida transformada tenemos que estar muriendo a todo lo que es nuestro viejo hombre. Dice Gálatas 5, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. ¿Y qué es la crucifixión si no es muerte? Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí otra vez. Si perteneces a Cristo y se has clavado ahí en la cruz todas tus pasiones pecaminosas y los deseos de tu naturaleza pecaminosa, ¿estamos llamados a morir o no? Ahora sí, ¿cuántos pueden decir amén? Ahora sí, ¿verdad? Dice Romanos 8. Por lo tanto, amados hermanos, 8:12, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Fíjense, ¿eh? No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero lo que estamos viendo aquí en Hechos, pongan atención, fíjense. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Se dan cuenta por qué el poder del Espíritu Santo? Lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es transformar nuestras vidas. Si por el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que sí, hermanos, todo creyente está llamado a ser en cierta manera un mártir para dar testimonio de Jesús. Porque debemos aprender a morir a nosotros mismos. Morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque así es como se manifiesta entonces el poder del Espíritu Santo. Lo veíamos la semana pasada. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en vidas transformadas. La otra vez platicaba bueno, me río desde antes porque ya me estoy acordando un poquito. Platicaba un pastor que dice que él iba en un vehículo con un hermano y que en ese vehículo el hermano todo el camino le iba platicando al pastor, no, pastor, yo me levanto bien temprano, hago mi oración, bueno, tomo un café, hago mi oración, estoy escuchando alabanzas, estoy en un buen momento con Dios y así, ¿no? Y todo el camino le iba el hermano y luego me estoy memorizando la Biblia también y entonces durante todo el trayecto este hermano le iba platicando al pastor pues,
todo lo que él hacía, ¿no? Para, como, no sé si como que trataba él de impresionar al pastor de lo espiritual que era aquella persona. Y entonces se bajan y llegan a una gasolinera porque se acabó la gasolina. Llegan a una gasolinera y allá en México pues, hay alguien que te atiende y te pone gasolina, ¿no? Pero tú no pones gasolina, ya es alguien que está ahí en la estación. Y entonces se bajan de la camioneta y le dicen, no, pues póngale gasolina de la verde. Pero aquella persona que le puso la gasolina se confundió y le puso otra gasolina de diferente octanaje. Entonces cuando se dio cuenta este hermano, le empezó a gritar, no, pero ¿qué te pasa? Me vas a echar a perder mi moto. Y palabras que salieron de su boca. Y entonces, cuando subieron otra vez al carro, el pastor le dijo, bueno, pues yo no sé con quién te has estado juntando todas esas mañanas. Yo no sé con quién te has estado congregando. Sí, porque otra vez, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en una vida transformada. Yo no puedo decir, soy muy espiritual, porque hago todo esto, ¿verdad? Oro, como aquel fariseo, ¿no? Que le dice al Señor, yo ayuno, Señor, y oro tantas veces al día, y hago esto, pero ni siquiera tengo amor por mi prójimo. Ahí es donde se ve que realmente el Espíritu Santo está actuando en tu vida, está obrando en tu corazón. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos de buscar como en comunidad, como iglesia, ¿verdad? Que a través de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración, la exhortación, el animarnos unos a otros, a las buenas obras, el compañerismo que tenemos, el uso de nuestros dones espirituales, todo esto por medio del poder del Espíritu Santo vaya provocando un cambio en nuestras vidas, porque así es como se manifiesta que realmente la palabra de Dios está actuando en nuestros corazones, vidas transformadas, que vamos muriendo a nosotros poco a poco. Hay algunos que dan pasos bien gigantes, bien rápido, pero hay otros que les cuesta un poquito más. Pero si va viendo ahí un cambio, es que la palabra de Dios está actuando en tu corazón. Yo también, de alguna manera, trato de ser un poco gracioso y espero que me entiendan cómo lo quiero decir yo, de tener misericordia con las personas. Porque a veces nosotros esperamos que las personas cambien de la noche a la mañana. Y no, no es así. Me gustaría que fuera así, completamente, que de la noche a la mañana muriéramos completamente a nosotros, pero no. Hay algunos que son más decididos y que sí lo hacen pronto. Hay otros que les cuesta un poco más, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y puede hacerlo, ¿verdad? Puede ir cambiando poco a poco los corazones de las personas. Puede hacerlo, por supuesto que sí. Entonces, si tú, no quiero tampoco que te desesperes, si tú ves pequeños cambios en tu vida, significa que la palabra de Dios está actuando. No te desanimes, pero sigue profundizando en tu relación con Dios. Sigue profundizando en tu relación con Dios. Hermanos, pero saben que la historia es testigo de que muchas veces, si regresamos un poquito al versículo 8, recordemos que Jesús les dijo eso, ¿verdad? Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser mis testigos. Y le predicarán a la gente, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la historia es testigo, hermanos, que muchas veces la iglesia pierde el rumbo de su misión porque se empieza a enfocar en asuntos que no le corresponden. Miren, como vamos a leer aquí. Jesucristo está siendo claro con ellos, está diciendo, necesito que sean testigos míos, que hablen a otros, que sean mis discípulos, que vean y les hablen a otros acerca de mí. Pero mientras Jesús está hablando de estas cosas, los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, ha llegado ya el tiempo de que restaures y de que liberes a Israel y de que restaures nuestro reino. Y el Señor le contestó, Jesús, solamente el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la semana pasada yo les decía que después de que Jesucristo resucitó, estuvo 40 días todavía entre nosotros. 40 días, y dice aquí en Hechos, que estuvo dándoles pruebas de que Él realmente estaba vivo. Porque pues la gente decía, no, es que es un fantasma. Porque la gente no resucita. O no hemos visto que resuciten nosotros a los muertos. Entonces Jesucristo estaba demostrándoles a ellos que realmente Él resucitó. Una de las cosas que Él hizo con los discípulos, por ejemplo, fue comer con ellos. Los espíritus no comen. Comen los vivos, ¿no? Bueno, hay gente que de pronto cree cuando hacen el Día de Muertos allá en México, de pronto creen que vienen los muertos y los espíritus y comen por ahí, pero dicen, hay varios ahí anécdotas, ¿no, hermano? Que eran los niños los que iban en la noche a comerse las cosas. Los muertos no comen, los espíritus no comen, los vivos son los que comen. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, Él come por eso con sus discípulos, una manera de mostrarles que él estaba ahí vivo. Pero dice la palabra de Dios ahí en Hechos, que durante esos 40 días Jesucristo también les estuvo hablando a ellos mucho acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios.
Y básicamente les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero esperen a que el Padre les envíe el Espíritu Santo y entonces ustedes van a empezar a trabajar para el reino de Dios. Pero los discípulos empezaron a pensar en otra cosa. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? O sea, Jesús les está hablando del reino de Dios y ellos están pensando en los reinos de este mundo. Se empiezan a desviar rápido de lo que Jesús quiere que ellos hagan. Yo no quiero ser duro con los discípulos, porque su pregunta en cierta manera era válida, porque ellos leían el Antiguo Testamento y ellos ahí cuando leían el Antiguo Testamento, ellos creían que el Antiguo Testamento se refería a que cuando Dios viniera a establecer su reino, entonces Israel pasaría a ser como el ombligo del mundo. Era como el centro de todas las naciones vendrían a Israel a adorar a Dios. Entonces, esto tenían ellos pensando, porque ellos interpretaban así el Antiguo Testamento, pero saben que los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, que lo tenemos nosotros, que nos ayuda a entender correctamente el Antiguo Testamento. Ahora podemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y nosotros podemos entender que entre la venida de Jesús como el siervo sufriente a su regreso como el juez y rey, hay un periodo de tiempo que es el que estamos viviendo ahora nosotros, la era de la iglesia. Jesucristo primero tenía que venir como el siervo sufriente a morir por nosotros en nuestro lugar. Y dice la palabra de Dios que Él volverá por segunda vez. Pero ya no va a venir por segunda vez para morir. Él va a venir por segunda vez para establecer el juicio final. Jesucristo les habla a ellos de muchas cosas acerca del reino y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué les diría Jesús acerca del reino de Dios? Miren, hermanos, si leemos un poquito los evangelios, sabemos qué es lo que Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. Por ejemplo, ahí en Juan 3:5, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Solamente por medio de un nuevo nacimiento. Claramente lo dice Jesucristo, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces del agua y del Espíritu. Para pertenecer al reino de Dios, para entrar al reino de Dios, que es un reino espiritual, tú necesitas nacer de nuevo. Y le pregunta a Nicodemo, ¿y qué es nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? Y Jesucristo le dice, no se nace de nuevo de esa manera. Se está refiriendo de una manera espiritual. ¿Cómo nacemos de nuevo espiritualmente? Arrepintiéndonos de nuestro pecado y poniendo nuestra fe en Jesucristo. Así es como nacemos de nuevo. Entonces, el reino de Dios es un reino en el que se entra por medio de un nuevo nacimiento, pero fíjense bien también, hay cosas del reino de Dios que no puedes entender a menos que no pertenezcas al reino de Dios. Dice Mateo 13:11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a otros no. ¿Saben? Porque los apóstoles se le acercaron a Jesús y le dijeron, oye, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? La gente como que no te entiende. Y Jesús les dijo, no, a ustedes se les permite entender los secretos del reino. Hay, hermanos, hay cosas que a veces nosotros queremos hacer, que nosotros queremos que los no creyentes entiendan, pero es que no las entienden porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando yo dije lo de la palabra mártires ahorita, ¿cuántos están dispuestos a morir por Jesús? A alguien no creyente le resulta muy chocante. ¿Cómo está eso de morir a mí? No estoy diciendo que va a morir tu identidad, pero sí estoy diciendo que va a morir tu naturaleza pecaminosa, que debe de morir. Pero a alguien que no es creyente le puede resultar chocante, ¿verdad? Entonces hay cosas espirituales que no vamos a entender a menos que no estés en el reino del Señor. Por eso Jesucristo, siempre la invitación en Juan es, vengan y vean. Vengan y vean. Y una vez dentro del reino de Dios, el Espíritu Santo te va a empezar a iluminar para entender la palabra de Dios, para aceptar esas verdades que nos pueden parecer duras y para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Pero otra vez, no vamos a entender muchas cosas del reino de Dios a menos que no pertenezcas al reino de Dios. Juan 18:36, ¿cómo crece el reino de Dios? El reino de Dios crece por medio de la entrega y sacrificio. Dice ahí,
Dice Jesucristo, cuando lo atraparon para crucificarlo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios, hermanos, crece por medio de la entrega y sacrificio. Jesucristo fue lo que hizo. Si Jesucristo quisiera, Él pudo haberle pedido al Padre que una legión de ángeles bajara a liberarlo de la muerte. Pero Él sabía que solamente por medio de su muerte, de su entrega, de su sacrificio, es que el reino de Dios puede iniciar aquí en esta tierra y puede continuar a través de sus discípulos. Por eso los cristianos no andamos peleando, no andamos en guerras, ¿no? Y aceptas a Cristo o te encañono aquí, ¿verdad? No, no estamos obligando a las personas. Es una invitación, siempre es una invitación, es un llamado. Obviamente que nuestro anhelo, obviamente que nuestro deseo es, lo mejor que puedes hacer es decidirte por Jesucristo. Pero no obligamos a nadie. No los obligamos, es simplemente una invitación, hermanos. Hermanos, en este reino espiritual se compone de gente de todo pueblo, lengua, raza, nación, ha trascendido barreras temporales, económicas, políticas, étnicas, geográficas, y anuncia la salvación y el perdón que hay en Cristo Jesús si tan solo la gente abandona sus malos caminos y se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos, déjenme les digo que no hay ningún ser humano que quede excluido de la invitación de Dios para salvación. No hay ningún ser humano que quede excluido de la invitación para entrar en el reino de Dios. Todos están invitados a formar parte del reino de Dios. Todos. Así sea el ser humano más malo y más pecador del mundo, la gracia y el amor de Dios es suficiente para esa persona también. Este es el mensaje que predicamos nosotros. Es el mensaje que anunciamos nosotros, ¿verdad? La gracia de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y nos llama a vivir en comunión con Dios. Pero todos, hermanos, están invitados. Tristemente, son muchos los que rechazan el llamado de Dios. Hay una parábola en la Biblia que me gusta mucho. En los evangelios también. Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí, bueno, él está haciendo la parábola. Y dice, bueno, era un hombre y hace un banquete. Y empieza a invitar a la gente por ahí, a los que eran sus amigos. Hey, ven, te invito a mi banquete. Y por ahí le empiezan con excusas, ¿no? No, es que sabes que me acabo de casar y no puedo asistir. No, es que acabo de comprar unas propiedades y necesito ir a checarlas. Y entonces vienen y le informan los siervos a aquel señor, ¿sabes qué? No quieren venir. Bueno, vayan a las plazas y agarren ahí a los desprotegidos, ¿no? a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, y tráiganlos a comer. Porque la invitación es para todos. Pero hubo unos que niegan, ¿verdad? Negaron esa invitación. Mientras Jesús les hablaba a ellos, hermanos, de cosas espirituales, los discípulos estaban interesados por estas cuestiones más terrenales, y eso los está haciendo desviarse de la misión que Jesús les ha dado a ellos. Pero Jesús les dice, ¿saben que eso a ustedes ni siquiera les corresponde? Ni siquiera luchan por averiguarlo. El tiempo ese le corresponde al Padre en su sola potestad. Ni siquiera intenten averiguarlo. La búsqueda de señales para determinar el restablecimiento de Israel no debería desviarlos de su misión. Lo que sí les corresponde es dar testimonio de Jesús empoderados por el Espíritu Santo. Y muchas veces, hermanos, las iglesias perdemos ese rumbo. Nos olvidamos de cuál es nuestra misión, nos olvidamos de cuál es nuestro papel, nos olvidamos de cuál es nuestra tarea y nos empezamos a preocupar por otras cosas. Aquí es un llamado, ¿verdad? Recordar que siempre, ¿cuál es la misión de la iglesia? Dar testimonio acerca de Jesús. Extender el reino de Dios. Nuestra misión es seguir expandiendo este reino espiritual en medio del mundo y de la época que nos tocó vivir sin desviarnos de ella. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Pero lo vamos a hacer, hermanos, esperando el regreso de Cristo. Es lo que sigue diciendo el texto ahí. Después de decir estas cosas, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo,
2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Sigue diciendo Lucas que después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos estaban esforzando por ver a Jesús. O sea, a pesar de que ya les había dicho a él, ¿verdad? Voy a ser tomado de entre ustedes y me voy a ir. Sí, pero después voy a regresar. Pero Jesús se fue y dice la palabra de Dios que los discípulos estaban esforzando ahí por verlo, a ver quién tenía mejor vista, yo creo, no, para decir, bueno. Ahí estaban ellos esforzándose por ver a Jesús, aunque ya no podían verlo. De hecho, dice la palabra de Dios que tuvieron que aparecer 2 hombres de blanco y les tuvieron que decir, ¿por qué están aquí parados? ¿No tienen algo que hacer? ¿Por qué están aquí parados esperando a ver a Jesús? Es tiempo de cumplir la misión de Dios, ¿verdad? Pararse, estar parándose simplemente a contemplar o esperar el regreso de Jesús no es lo que Jesús les ordenó. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén, donde van a recibir al Espíritu Santo y entonces van a ser mis testigos. Pero ahí están los apóstoles parados, ¿verdad? Y tuvieron que llegar esos hombres de blanco para despertarlos. ¡Ey, ey! Hagan lo que Jesús les dijo. Hermanos, la segunda venida de Cristo, sabemos que Jesucristo va a regresar. Los hombres de blanco le dijeron eso a los discípulos. Es la misma enseñanza que Jesús les había dicho a ellos. Un día voy a regresar. La segunda venida de Cristo es una verdad que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Jesucristo o que el Mesías regresará una vez como rey. Y en el Nuevo Testamento sabemos que eso se refiere a la segunda venida. Entonces Jesucristo habló de ellos, hermanos. Los discípulos también hablaron de ello. Pedro habló de ello en sus cartas. Pablo habló de ello en sus cartas. Juan habló de ello en sus cartas. Jesucristo va a regresar. ¿Y saben lo que dijo Jesús acerca de su regreso? Ustedes pueden buscar en sus casas Mateo 24 y Mateo 25. Léanlo de tareas, más se lo voy a poner tarea y les voy a preguntar la otra semana. Tienen una semana completa para leer 2 capítulos de la Biblia, Mateo 24 y Mateo 25. ¿Saben lo que le dijo Jesús a sus discípulos de su segunda venida? Mateo 24, 44 les dijo, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pongan atención en las siguientes palabras. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo lo que le encargó. Hermanos, Él volverá. Él ciertamente volverá. A veces pienso que los cristianos vivimos como si no creyéramos que Jesús va a regresar. Bueno, al menos nuestras vidas como que reflejan eso, ¿no? Como que no creyéramos que Jesucristo va a regresar. Porque si tú supieras, supongamos que a ti te dicen, ¿sabes qué? Chris, no, Neftali, no sé quién más, Mano Marlon. Si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Mañana va a venir Trump a tu casa. Que te llegaras una invitación, ¿no? Que te llegaras un sobre muy bonito, firmado con de parte de la presidencia aquí de Estados Unidos. Mañana a las 5 de la tarde llego a tu casa. Quiero cenar contigo, quiero comer contigo. ¿Qué harían? Ni salen corriendo de aquí, no, a arreglar la casa. Lo primero que hacen es limpiar la casa, ¿no? Recoger todo ahí, pintar si pueden pintar. ¿Qué hacemos? Nos ponemos, nos preparamos, nos alistamos. ¿Para qué? Jesucristo va a regresar. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo haya haciendo lo que le encargó. Mateo 24. Mateo 25 aparecen 3 historias. Ahí, bueno, aparecen 2 parábolas. Y luego Jesucristo habla acerca del juicio final. La primera parábola es acerca de 10 vírgenes o 10 damas de honor. Y dice aquella historia, dice Jesucristo, el regreso del Hijo de Dios será como en aquella ocasión en el que había un novio y había estas 10 damas de honor o 10 vírgenes, y entonces 5 eran sabias y 5 eran necias. Las 5 sabias llevaron aceite extra
para sus lámparas. El novio se demoró un poco y entonces a las necias se les empezó a terminar el aceite. Cuando dieron el anuncio, ya viene el novio, las necias se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando y fueron con las sabias y les dijeron, ¿saben qué? Compártanos un poco de aceite porque se nos están apagando las lámparas. Y las sabias les dijeron, se nos va a acabar el aceite a todas, vayan y compren aceite. Y las 5 necias se fueron, pero en lo que se fueron, llegó el novio y tras el novio se cerró la puerta. Y entonces solamente las 5 sabias pasaron con el novio. Y entonces Jesucristo les dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, vendrá en el momento que nadie lo esté esperando. Animarnos, hay que estar. ¿Saben qué? Yo siempre pienso eso. A veces pensamos que Jesucristo, bueno, porque viendo sobre todo las cuestiones de cuándo Jesucristo va a regresar, generalmente pensamos, no, es que tiene que haber un momento de persecución, guerra, tenemos que estar así como bien presionados. Pero la palabra de Dios es clara al decir, el Hijo del Hombre va a venir cuando menos que lo esperen. Seguramente va a ser un tiempo de paz. Seguramente la gente va a andar cada quien en sus asuntos, en sus mundos. Y ahí va a ser cuando va a llegar el Hijo del Hombre. Por eso tenemos que estar siempre listos. La siguiente parábola habla acerca de 3 siervos a quienes el Señor les da dinero. Porque dice, el Señor va a salir de viaje y les dejó a estos 3 siervos cierta cantidad de talentos, que es dinero. A uno le dieron 5 talentos, 5 bolsas de plata. A otro le dieron 2 bolsas de plata. Y a otro le dieron una bolsa de plata. Y el Señor se iba a ir y los dejó a cargo. Administren ese dinero. Cuando regresó, los llamó a cuentas. Al que le dieron 5 bolsas, las multiplicó y sacó otras 5. Al que le dieron 2, las multiplicó y sacó 2. Al que le dieron una, la escondió, porque tuvo miedo. Entonces cuando llegó su señor, pues nomás le da la una que le había dado. Y entonces el señor le dice, ¿por qué ni siquiera la metiste al banco para invertirla? Y que me dieran aunque sea los créditos, ¿cómo se llaman? Los intereses. Por eso. Y entonces a este siervo que no hizo nada, lo sacan, dice, échenlo allá afuera a la oscuridad. A la oscuridad. Entonces fue echado fuera porque no hizo nada con lo que el Señor le había dado. Y finalmente Jesús dice que cuando Él regrese, será el juicio final, ahí en Mateo 25. Él dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, va a poner a sus ovejas a su derecha, y a sus cabritos a la izquierda, a los cabritos a la izquierda. Y entonces va a ser un juicio, ahí el juicio final. Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando otra vez de gente que el Señor ha transformado sus corazones de tal manera que aman a Dios y aman al prójimo. Y así es como Dios dice, así me puedo dar cuenta quiénes son los míos y quiénes no son los míos. Hermanos, por eso la iglesia no debe desviarse de su misión. Hacer la misión de Dios es como nos mantenemos nosotros, nuestras lámparas encendidas. Es como trabajamos los talentos que Dios nos ha dado, haciendo la misión de Dios, ¿verdad? Es como nos presentaremos delante de Dios listos para escuchar. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es hacer la misión de Dios? Es lo que he estado diciendo. ¿Qué es hacer la misión de Dios? Es estar en una relación con Dios, de tal manera que mi vida está siendo transformada. Y por medio de mi vida que está siendo transformada, yo estoy hablándoles a otros de Cristo. En mi familia, en mi trabajo. Eso es hacer la misión de Dios. Si Cristo volviera hoy, ¿cómo te hallaría? ¿Haciendo la misión de Dios o escondiendo los talentos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si hay algo de que arrepentirse, bueno, tenemos un Dios que es misericordioso, un Dios que es amoroso, un Dios que dice su palabra es lento para la ira y grande en misericordia. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y pedirle perdón y decirle, Señor,
Dame otra oportunidad. ¿Y sabes qué? Te la va a dar. Te la va a dar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor,